¿Cómo les va? Como había quedado, vamos a hablar de átomos. Eh, como no quieren hacer una videollamada, vamos a grabar este video. Bueno, les cuento que esta unidad es media complicada porque hay que imaginarse un átomo como es. Porque en realidad los científicos nunca lo han podido observar a los átomos ni los han filmado. Porque no hay todavía tecnología para observarlos. Entonces lo que hemos hecho es predecir los átomos. Y lo hemos podido predecir y comprobar que están formados de esa manera a través de rayos que hemos utilizado. Le hemos mandado los átomos y los átomos nos han devuelto esos rayos y pues hemos podido estudiar cómo es su diámetro, su peso, cuántos electrones tiene y demás. Bueno, un átomo es la mínima partícula de cualquier materia que encontramos en nuestro planeta Tierra. Es decir, si yo miro por ejemplo, la pantalla de la computadora, si miro el celular, lo que sea, está compuesto por materia. Y si yo analizo la composición de su materia, está compuesta por millones de átomos. Cada átomo que está compuesta pueden ser o el mismo elemento o elementos distintos. Pero cada uno de esos átomos que componen esa materia están descritos y establecidos en una tabla periódica. Que la tabla periódica es la que yo les había pedido, a ver si tengo una por acá, creo que tengo una, acá. La tabla periódica es la que yo le había pedido, que es esta, que se llama tabla periódica de los elementos. Si yo analizo la tabla periódica de los elementos, por ejemplo en este extremo, hidrógeno, y voy analizando por columnas, pim, esto se llama columna, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, y por periodos, que serían las columnas horizontales, voy a notar que la tabla tiene como unos pequeños agujeros. Estos pequeños agujeros se debe a que la tabla está compuesta por un orden ascendente del 1 hasta el 102, miren acá abajo, ¿lo ven? Hasta el 118, digamos que está acá, compuesto de esta manera, este orden por el número atómico. Ese numerito que ustedes ven ahí, este mismo que está acá, ese es el número atómico de cada elemento de la tabla. Si ustedes se fijan, tenemos acá hasta 118 elementos. Es decir, que los seres humanos hemos descubierto 118 átomos o elementos en la naturaleza. Algunos lo hemos podido sintetizar en el laboratorio, otros lo hemos descubierto en la naturaleza. Y todos esos átomos unidos unos con otros o del mismo elemento conforman la materia que tenemos en el planeta Tierra. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, todo el mundo tiene que tener una tabla periódica en esta etapa y además la tabla periódica que vayan a tener la van a usar el año que viene en química con el profesor Sebastián Fernández. Bueno, sigamos acá. Estábamos en átomo, ¿no es cierto? Entonces si yo lo miro, tiene un centro, un núcleo el átomo y tiene unas pelotitas alrededor que son los electrones que giran alrededor de ese núcleo en unas líneas imaginarias que se llaman zonas orbitales. ¿Por qué se le llaman zonas orbitales? Porque es una línea imaginaria donde los electrones van girando y están atraídos por ese núcleo. Esto es simple. Si uno se imagina en el espacio, en el universo, ¿por qué la Tierra, si no tiene una soga, no tiene una piola, un sostén, gira alrededor del Sol? Gira alrededor del Sol porque el Sol es mucho más pesado, tiene más gravedad y atrae a todos los planetas alrededor de él y todos giramos alrededor de ese Sol. Bueno, en el átomo sucede lo mismo. Los electrones son atraídos por ese peso atómico de cada elemento y giran alrededor del átomo, del núcleo del átomo. Bueno, ¿qué son los átomos? Los átomos son los elementos más básicos que constituyen la materia. Son partículas tan pequeñas que no las podemos observar a simple vista. Y además de que no las podemos observar, tampoco podemos manipularlas. Por lo tanto, no podemos dividirlas. Imagínense que la bomba atómica de Hiroshima, creo que fue la que tiraron, lo que tenía dentro era un átomo
que se dividió el núcleo del átomo y ese núcleo del átomo era tan pequeño y tan denso, tan pesado, que para dividirlo tuvo que generarse mucha fuerza y cuando se dividió, al no estar con una división controlada, explotó y formó la bomba atómica. Entonces imagínense la fuerza del núcleo de un átomo, de un elemento, que para cuando lo dividimos ejerce una fuerza tan grande que genera una explosión como una bomba atómica. Imagínense la fuerza de su núcleo. Y tiene que ser tan fuerte ese átomo porque tiene que atraer a los electrones que van girando alrededor del mismo en las órbitas. Por lo tanto decimos que el núcleo del átomo tiene la mayor cantidad de peso del átomo porque es más denso. Bien. ¿Cómo están compuestos los átomos? Los átomos están compuestos por partículas, obviamente mucho más pequeñas, que se le llaman partículas subatómicas, llamadas protones, neutrones y electrones. Los protones son los que están en el núcleo del átomo y tienen carga positiva, los neutrones tienen carga neutra, por eso se llaman neutrones. Los neutrones no son ni positivos ni negativos. Y también se encuentran en el núcleo y los electrones son negativos y giran alrededor del átomo. Bien, acá tenemos un núcleo de un átomo. Fíjense que tenemos dos protones en amarillo. ¿Por qué sé que son protones? Porque tienen el símbolo positivo, por lo tanto al ser positivo yo ya sé que son protones. Y estos dos naranjitas que no tienen símbolo son dos neutrones. Por lo general, un átomo equilibrado, un átomo neutro, tiene la misma cantidad de protones y protones y neutrones en su núcleo. El núcleo es el centro del átomo, es donde se concentra la totalidad de la masa atómica, es decir, que el mayor peso del átomo está en el centro del átomo. Está formado por protones y neutrones. Bueno, los protones tienen carga eléctricamente positiva, se encuentran en el núcleo del átomo. Y los neutrones tienen carga neutra y se encuentran en el núcleo del átomo. Los electrones que giran en la zona orbital tienen carga eléctrica negativa. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la historia del átomo. En la antigüedad, Demócrito hablaba de partículas indivisibles como los átomos. Imagínense en ese tiempo, hace un montón de años atrás. El primero en postular que era un átomo fue Dalton en 1803 hasta 1807. Mediante experimentos y observaciones propuso: los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y tienen igual tamaño, masa, propiedad química. Dalton pensaba que todos los átomos eran iguales, porque es lo que le arrojaba su experimento, que todavía no tenían tantas herramientas para poder controlar esos experimentos. Pero lo bueno de Dalton es que estos postulados nos sirvió para asentar la base de las teorías atómicas. Actualmente se sabe que esas partículas son los neutrones, protones y electrones. Miren la diferencia del electrón, muy pequeño, negativo, del protón más grande, positivo, y del neutrón, bien grande y pesado, en el núcleo del átomo. Bueno, ¿cómo se descubrieron los electrones? Imagínense en esta maquinita que tira mucha radiación, muchos radios catódicos, que son una gama de radios, en una plaqueta donde adentro hay átomos. Y entonces esos rayos golpean en la plaqueta y cuando vuelven se analizan cómo giran y el tamaño de los electrones, porque esos rayos cuando vuelven, al estar impactando con los electrones, vuelven con cierta menor velocidad. Entonces ahí podemos analizar qué tamaño tienen los electrones, a qué velocidad giran, porque recuerden que los átomos no los podemos observar a simple vista ni tampoco con un microscopio. Sí podemos predecir con estos rayos que vamos largando y nos traen ondas de nuevo, donde podemos ir analizando de qué tamaño y cómo está conformado y qué cantidad de electrones tiene cada átomo. Bueno, el primero en dar una teoría de cómo eran los átomos
fue Thomson, que dijo que se parecía a un budín de pasas, ¿vieron? Como si el núcleo del átomo fuera bien fuerte y estuvieran pegados los electrones en esa pelota, ¿no? En 1910, Rutherford hizo el siguiente experimento. Él puso una pantalla fluorescente alrededor, largó partículas alfa que chocaran una placa en una lámina de oro. Recuerden que el oro está compuesto por elementos más básicos de la tabla periódica. Entonces, cuando esa placa tomó la radiación, la sustancia radioactiva, pudo predecir el modelo de Rutherford. Y miren lo que pudo predecir Rutherford. Que los electrones están en completo movimiento, que el que se mantiene fijo en la placa son el núcleo de los átomos. Bueno, vamos a seguir avanzando porque no nos interesa tanto la historia, lo que nos interesa es que sepa esto. Bueno, nosotros sabemos que el átomo, cada elemento de la tabla periódica está conformado por un átomo específico, ¿no? Entonces, si vamos a la tabla periódica de nuevo, tac, la tenemos acá. Yo sé que el hidrógeno acá arriba tiene un 1 como número atómico, y si yo miro por toda la tabla periódica, analizo, no encuentro ningún elemento más que el hidrógeno que tenga 1 en el número atómico. Entonces, miren, cuando yo tengo el hidrógeno con un numerito arriba bien marcado en negrita en 1, significa que ese 1 es el número atómico del hidrógeno. El número atómico del hidrógeno nosotros lo simbolizamos con la letra Z en química, ¿sí? Número atómico. Bueno, como yo sé que el elemento del hidrógeno está equilibrado, ¿no? Yo sé que si tiene un número atómico 1, significa que tiene en su núcleo un protón y tiene un neutrón. ¿Sí? Bien. En el caso que el hidrógeno estuviera equilibrado. Bien. En cambio, el peso del hidrógeno, lo voy a buscar en la tabla periódica, que estamos acá, lo voy a encontrar con comas, generalmente, con un número y con coma, y lo voy a encontrar marcado abajo del símbolo o arriba. En este caso, en mi tabla periódica, fíjense, está arriba, ¿no? Entonces, a ver, me voy a correr para allá para que lo vean. Esperen. Para que se vea. En este caso, por ejemplo, el hierro, la masa atómica se encuentra acá arriba, ¿vieron? 55,845. Bien. El hidrógeno se ve, pero si ustedes tienen la tabla a la mano, van a poder observar el hidrógeno que dice 1,00794. ¿No es cierto? Bueno, entonces, para el peso del átomo, que sería la masa atómica, nosotros vamos a utilizar una letra que se llama A. A para nosotros es la masa atómica. ¿Sí? Bueno, la masa atómica, en este caso del hidrógeno, equivale a 1, no me acuerdo exactamente cuánto, pero nos fijamos, 1,00794. Fíjense que no es un número entero. ¿Por qué no es un número entero? 1,0074. Porque dijimos que el núcleo del átomo, la masa atómica, tiene que ser muy pesada para mantener alrededor de él sus electrones girando en forma de órbita.
Entonces tenemos que en el cuadro del elemento del hidrógeno vamos a encontrar varios datos. Un dato, vamos a cambiar de color, vamos a poner este, es que ese numerito marcado en negro es el número atómico del elemento y nos indica la cantidad de protones que tiene el elemento, ¿sí? Después vamos a encontrar abajo o arriba, vamos a encontrar un número con coma, en este caso 1,0074. Y ese número equivale a, que es la masa atómica del elemento. ¿Y qué dato vamos a encontrar? Aparte en la tabla periódica vamos a encontrar el nombre del elemento, en este caso completo, que se llama hidrógeno. Fíjense que en la tabla periódica los elementos tienen nombres y tienen un símbolo. En este caso el hidrógeno es una H. Este símbolo de los elementos, siempre la primera letra del símbolo se escribe con mayúscula. En cambio la segunda se escribe con minúscula. Fíjense en acá, el hierro, ¿lo ven acá? En el ejemplo de acá de la tabla periódica que estoy mirando, el hierro se escribe con F en mayúscula y la E, ¿sí? Y el nombre está escrito abajo. Entonces, esto que significa Fe es el símbolo químico y esto que está acá abajo es el nombre completo del elemento químico del átomo. Este numerito que está acá es el número atómico, que para nosotros, ¿qué era el número atómico? ¿Se acuerdan? Le poníamos un símbolo Z. Y este que está acá, que dice 55.845, es la masa atómica del elemento. ¿Entendido? Quiero que tengan bien en claro esto porque a partir de acá van a surgir un montón de dudas, ¿sí? Entonces, la tabla periódica me da un montón de información y fíjense que qué buena y honesta la tabla. Me va poniendo acá número atómico, me va poniendo masa atómica, me va explicando qué significa cada uno de esos números y esos nombres que tengo del elemento. Bueno, ya vimos una parte de la tabla atómica. Vamos al número atómico, masa atómica, para que lo vayan entendiendo. Miren, yo acá tengo. Vamos a ver acá. Acá. El número atómico es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. Y se simboliza con la letra Z, como lo habíamos dicho recién, ¿no es cierto? En el átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Es decir, que si yo tengo un átomo equilibrado, neutro, en la naturaleza, voy a encontrar que si su número atómico, es decir, Z, en este caso del helio, es 2, significa que son 2 protones, Z igual a 2, y que también tiene 2 electrones si estuviera equilibrado este átomo girando alrededor de su núcleo, ¿sí? Bueno, vamos a la tabla periódica. Vamos a ver si es verdad toda esta situación. Dijimos que el elemento era helio. Vamos al helio. Helio es un gas noble. A ver si lo puedo achicar para que ustedes lo vieran. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá está. Bueno. Fíjense, voy a girar un poquito la cámara para que la vean, así no giro el televisor. Ahí está. Acá el helio, ¿lo ven acá? El helio tiene el número 2 acá arriba. Y esta tabla me dice que ese número de acá arriba es el número atómico. Por lo tanto, el número atómico del helio es 2. Y si estuviera equilibrado en la naturaleza, significa que ese 2, que es el Z, es que tiene 2 protones que son positivos en el núcleo y tiene 2 electrones girando alrededor de él. ¿Sí? Y acá está bien, miren, fíjense. Y siempre va a ser así. Ya lo tenemos estudiado y lo tenemos medido. Siempre va a ser así. Lo mismo para el fósforo. El fósforo tiene 15 en su número Z. Es decir, 15 protones. Lo mismo para el titanio, lo mismo para el polonio. Bueno. En cambio, el número másico es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento.
y el número másico es el peso atómico. Por lo tanto, se simboliza con la letra A. Entonces, el número de masa dijimos que es el número de protones más el número de neutrones. Por eso nosotros si vamos acá, a ver, vamos a la tabla periódica, tiqui, 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 tiqui. A ver, acá. Si vamos a la tabla periódica y yo observo en este caso el hierro, me voy a fijar, y tengo 55,845. Es decir, que esta masa atómica es la cantidad de neutrones y de protones dentro del hierro en su núcleo. ¿Entendido? Y se simboliza con la letra A. Vamos de nuevo a ver acá. Bien. ¿Cómo actúa el número de neutrones y de masa? Bueno, el número de masa, que es la A, es la suma del número de protones más la suma del número de neutrones. Entonces, si yo ya sé, a ver qué ejemplo, el calcio, me está dando el calcio. Vamos a ver el calcio acá. Bueno, si yo ya sé que el calcio tiene 20 protones porque me dice que su número Z es 20, en este caso, yo le sumo el número de neutrones y ahí tengo la totalidad de su masa y de su peso. Generalmente, como el número de neutrones no lo sé, yo puedo separar el número de neutrones por un lado, restarle la cantidad del número Z y obtengo el número final del número de neutrones, que en este caso es 20. ¿Por qué? Porque yo sé que 20 más 20 es igual a 40, que es su peso. Es decir, que tengo 20 protones en su núcleo más 20 neutrones en su núcleo. Bien, para cualquier caso de la tabla periódica es así en todos sus elementos. Bueno, yo les propongo que analicemos esto un poquito para que ustedes vean cómo nosotros vamos a trabajar en química y qué es lo que le está pidiendo la serie. Yo, cuando les pido el número Z, es el número atómico del elemento. Supónganse en acá dice Na. ¿Sí? Si yo lo busco en la tabla periódica, el Na, ¿dónde está? Vamos acá. El Na, miren acá, voy a girar la cámara para allá porque está de este lado. Miren, acá el Na, que está acá, es el sodio. Y si yo miro su número atómico, ¿qué número es? El 11. Entonces, si yo me voy al ejercicio que me pide la profesora y me pregunta ¿cuál es su número atómico del Na, del sodio? Yo voy a tener que responder que su número atómico es el 11. Y si me preguntara la profesora la A, que es el número másico, me voy a la tabla periódica porque tengo toda esa información en la tabla periódica, me voy acá y me encuentro que su número másico es el 22,989. Entonces me vengo al ejercicio y lo pongo acá. Bien, acá me pregunta el número de electrones. Cuando yo les pregunto el número de electrones en el ejercicio, en el trabajo práctico, ustedes saben que recién expliqué que un átomo totalmente equilibrado tiene la misma cantidad de protones en electrones. Entonces, si el sodio tiene 11 números atómicos, como el número 11, significa que el número de electrones que tiene el átomo es 11. ¿Sí? Bueno, en este caso me pregunta el número de protones. Y yo ya lo sé, el número de protones. El número de protones es el Z. O sea que si el Z me dio 11, yo le tengo que poner 11. ¿Sí? Bueno, en el caso de los números de neutrones. Los neutrones yo tengo que ver su peso atómico. En este caso dijimos 22,8, ¿no es cierto? Que sería 23. Entonces yo digo, si pesa 23 y le resto 11, ¿cuánto me queda? Me quedan 22 y ahí tengo el número de neutrones. ¿Sí? Recuerden que el peso del átomo es la cantidad, o la masa del átomo es la cantidad de neutrones y protones en su núcleo. Si yo ya sé que el número atómico es 11 y es la cantidad de protones, sé que lo que resta para llegar al número másico, el peso,
es la cantidad de neutrones del núcleo del átomo. Esto es muy simple, lo hay que hacerlo con el ejercicio. ¿Qué me interesa que sepan hasta ahora? Estos conceptos básicos, porque después vamos a ver más adelante combinaciones atómicas. Miren lo que pasa acá. Les voy a mostrar, en este caso, un dibujo de un átomo de oxígeno y un dibujo de un átomo de hidrógeno. Y acá tengo también un dibujo de un átomo de hidrógeno. Estos dos átomos unidos a este oxígeno forman una molécula, la más importante de este planeta Tierra, que es el agua. ¿Ven? Se unen los electrones por medio de los electrones y forman una molécula muy importante que es el agua. Y muchas moléculas de agua forman lagos, lagunas, mares, ríos. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo yo sé que es agua? Porque sabemos que dos partículas, dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno forman la composición del agua. Bien. ¿Por qué quiero que mantengan este concepto? Porque como nosotros habíamos visto materia, en este caso el agua, si nosotros lo dividimos y lo dividimos en la porción más pequeña de la materia, vamos a encontrar que son los átomos. Y todos los átomos se encuentran en la tabla periódica. ¿Entendido? Bueno, ¿qué me interesa que sepan? La tabla periódica. Así que después de este video les voy a agregar el video de la tabla periódica para que analicemos bien cómo está compuesta la tabla periódica y qué tipo de elementos vamos a encontrar en la tabla periódica. ¿Sí? Bueno, vayan pensando lo que acabamos de hablar, la estructura atómica. Y lo que me interesa también que sepan es cómo se dibuja un átomo. Bueno, vamos a borrar esto de hidrógeno. Ya conocen el número Z, que es el número atómico, el número A, que es el número másico, que está compuesto por decimales. Bueno, los que tienen matemática ya saben. Ajá. Vamos a hacer un archivo nuevo. Los que tienen matemática, recuerden que cuando tenemos números decimales y tenemos que trabajar con número entero, redondeamos. Es decir, que si yo tengo, supónganse, 1,4 de peso atómico, esto es igual a 1 si tengo que redondear el número entero. Si tengo 1,5 para arriba, esto es igual en un número entero a 2. Lo mismo no va a suceder cuando trabajemos con átomos. Bien, ¿cómo tengo que dibujar un átomo? Para la química sabemos que los electrones giran en forma orbital, ¿no es cierto? Pero para la química lo que nos interesa es que lo hagamos de manera aplanada, esas órbitas, para ubicar bien a los electrones que giran alrededor del átomo. Vamos a la tabla periódica. En este caso, del hidrógeno. ¿Cómo dibujaría un hidrógeno? Si yo sé que su número atómico es Z, vamos acá de nuevo. Yo sé que Z del hidrógeno es igual a 1. Y sé que el peso es igual a 1,0074. Y si yo lo redondeo, esto es igual a 1. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo voy a dibujar un átomo de hidrógeno? De la siguiente manera. Yo sé que en el núcleo voy a encontrar el número atómico que serían los protones. ¿Qué número atómico me indica? 1. Por lo tanto voy a dibujar un protón. Y de neutrón es casi uno entero, porque fíjense que acá tengo 1, no sé cuánto. Entonces de neutrón voy a dibujar un neutrón. ¿Sí? Y le voy a hacer una órbita alrededor, plana, para que me quede bien bonito. Y si sé que yo tengo un átomo equilibrado, yo sé que si tengo un protón voy a tener afuera girando un electrón. Y acá tengo un átomo equilibrado. Vamos a hacer otro ejemplo más difícil. Vamos a hacer un ejemplo de el oxígeno. Bueno, vamos a borrar acá.
Bueno, yo tengo que el oxígeno, vamos a mi tabla periódica, el oxígeno que está acá, ¿lo ven acá? Bueno, el oxígeno tiene 8 como número Z. Vamos a anotar. 8 número Z. Y en su peso atómico tiene... A ver, vamos a ver... toqué cualquier cosa. En su peso atómico tiene 15,99. ¿Quién sabe redondear? 15,99. Entonces, 15,99 igual a 16. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno? El O. La O. ¿Y cómo se escribe? No. Qué genia para escribir. Bien. ¿Cómo lo voy a dibujar? Entonces yo digo, bueno, chao. Tengo, en el núcleo del oxígeno tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿qué? ¿Qué me indicaba el número Z? Me indica la cantidad, el número atómico que tiene el núcleo del átomo. Y yo sé que el número atómico son los positivos, es decir, los protones. Bien. Por ende, este átomo, si yo quiero sacar la cuenta, yo digo, bueno, yo sé que los neutrones es igual a menos Z, es decir, a la masa del núcleo menos Z, yo ya sé que tengo 8. Te digo, bueno, tengo 16 y acá tengo 8. Porque yo sé que A, que es el peso atómico, es 16. ¿Qué número me va a quedar? 8. ¿Cuántos neutrones tengo que dibujar en este átomo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Le vamos a hacer 2 órbitas. Ya después les voy a explicar por qué. Vamos a hacer 2 órbitas. Y voy a dibujar 1, 2 acá. 2 electrones. ¿Cuántos electrones tengo? Recuerden que un átomo equilibrado tiene la misma cantidad de protones que electrones. Entonces tengo que dibujar 8. Acá tengo 2. Y por afuera voy a dibujar separadito porque ellos van girando de manera separada. No se juntan. 2, 4, 6, 7, 8. Y acá tengo un átomo de oxígeno. Bueno, propuesta para darles a ustedes. A ver qué les parece. Les propongo que hagan un átomo. Dibújenlo. Mañana, el primero que me entregue por WhatsApp el dibujo de un átomo de calcio y el dibujo de un átomo de calcio, vamos a hacer nada más, se gana unos puntos del trabajo práctico. Después les paso la explicación de la tabla periódica. Chau, chau.